Desarrollo histórico de la ingeniería. Objetivo: conocer los aportes de la ingeniería al avance de la humanidad día tras día. De los factores que más han contribuido al desarrollo de la ingeniería pueden destacarse 3. El conocimiento necesario para realizar algo, las herramientas indispensables para construirlo y los instrumentos de medida sin los cuales muchos de esos logros no hubieran podido cumplirse a cabalidad. De alguna manera, la combinación de estos 3 elementos impulsó el desarrollo de la ingeniería y de la humanidad. El conocimiento inicialmente se adquirió en forma empírica. Es curioso que la máquina de vapor de Watt no estuviera precedida de estudios teóricos que demostraran su viabilidad técnica. Fue necesario esperar los estudios de termodinámica de Carnot para demostrar la posibilidad de construir el motor de combustión interna a finales del siglo XIX. Mientras tanto, una gran cantidad de conocimiento se obtuvo por el método de ensayo y error. Sin saber hidrodinámica, los indígenas de Guinea han sido capaces durante miles de años de construir canoas que se deslizan suavemente en el agua, ofreciendo una resistencia al avance no muy diferente a la que se hubiera podido lograr a través de su diseño mediante un computador moderno. Muchos otros ejemplos demuestran que la tecnología precedió a la ciencia. Solamente en los tiempos modernos los desarrollos tecnológicos se sustentan en el conocimiento adquirido científicamente. El desarrollo de la humanidad está estrechamente ligado al desarrollo de la ingeniería. Es fácil imaginar que nuestros primeros ingenieros no tenían un gran parecido con las personas a las que hoy identificamos con ese nombre. Sin embargo, las realizaciones que nos han legado permiten afirmar que poseían rasgos creativos y capacidad analítica de características similares a las de los ingenieros actuales. No hay duda de que los primeros esfuerzos del ser humano se dedicaron a sobrevivir en medio de la naturaleza hostil. Comida, albergue y salud tuvieron que ser las primeras preocupaciones de nuestros antepasados. Los primeros albergues que encontraron fueron las cavernas naturales, utilizadas tanto para protegerse de las inclemencias del tiempo como de los peligros animales. Si bien muchas de estas cuevas eran naturales, otras fueron construidas por el ser humano, aprovechando terrenos especialmente aptos para las mismas, areniscas, piedras calizas homogéneas, entre otras. Estamos en presencia mínima del Homo faber. Durante esta etapa de la edad de piedra, el primitivo descubre de alguna manera sus primeras herramientas, las piedras. Percibe que unas son más duras que otras y que con estas últimas puede trabajar las más blandas, darle forma adecuada para cortar la carne, trabajar las pieles de los animales que caza, usarlas como armas, etc. No hay duda de que el ser humano descubrió en una rama de árbol gruesa y pesada el origen de nuestro actual martillo y que en más de una ocasión usó un palo para mover rocas pesadas. Sin saberlo, estaba utilizando la palanca. Durante miles y miles de años, esta debió ser la imagen que primaba en la mayoría de los terrenos habitables de la Tierra. Cuando el primitivo se hizo sedentario, se vio en la necesidad de salir de las cavernas y construir chozas, con los elementos naturales de su entorno, paredes y techo de madera y paja para protegerse de la lluvia. Debió aparecer otra herramienta, el arado, y con este el primer aprovechamiento de energía no humana para la realización de una tarea pesada. El uso de animales domésticos para arrastrar el arado, aunque es posible que esta etapa la precediera otra en la que los mismos seres humanos actuaron como impulsores del arado. Las herramientas pueden considerarse los periféricos artificiales del ser humano. El movimiento de grandes pesos, tanto longitudinal como vertical, no hubiera sido realidad sin contar con palancas, poleas, vehículos sobre ruedas, entre otros. Las grandes construcciones de la antigüedad nos asombran aún en nuestros días por la exactitud de sus medidas. Las grandes pirámides egipcias, las ciudades mesopotámicas, la muralla china, así como los templos construidos por las civilizaciones mayas, aztecas e incas, revelan que nuestros antepasados poseían instrumentos que permitían elevar sus edificios verticalmente, asentarlos sobre terrenos planos, así como controlar las longitudes de manera que se lograran efectos espectaculares, como se observa periódicamente en el templo egipcio de Abu Simbel. El sol entraba exactamente algunos días del año e iluminaba la faz de Ramsés III. Los egipcios desarrollaron una herramienta para medir la horizontalidad de sus construcciones,
Consistía en un marco en forma de A de cuyo vértice pendía una plomada. Los dos pies de la A se localizaban sobre la superficie del terreno y si la plomada bisectaba el ángulo, la superficie era horizontal. Este instrumento se usó en Europa hasta mediados del siglo XIX. Las mediciones precisas han permitido comprobar muchas de las teorías expuestas por los físicos modernos. El conocimiento de la masa del electrón, la comprobación experimental de las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein, entre otras. Estas no hubieran sido posibles sin contar con instrumentos de medida de gran precisión. Para el traslado de los grandes bloques con que fueron construidas las pirámides egipcias se utilizó una plataforma que se deslizaba sobre troncos, los cuales se reponían continuamente para que la carga avanzara. Los troncos se engrasaban para que la plataforma se deslizara sin necesidad de tanto esfuerzo. De alguna manera apareció la rueda. Los investigadores la ubican por primera vez en Mesopotamia. Parece ser que los sumerios fueron los primeros en usar la rueda. Es evidente que las primeras versiones de la misma debieron ser muy diferentes de las actuales, pero de todas maneras el principio es el mismo. Es dudoso creer que el nacimiento de la rueda estuviera precedido de algún tipo de estudio. La aparición de la rueda aceleró la construcción de las vías de comunicación. Los romanos fueron unos excelentes constructores de vías, diseñaron calzadas con varias capas de materiales que todavía perduran. Construyeron más de 80.000 kilómetros de vías de diferentes calidades, algunas de doble vía y hasta con 4 capas de diversos materiales para darle mayor consistencia. Entre todas las construcciones que perduran hasta nuestros días, las más impresionantes son las pirámides de Egipto, las pirámides construidas en América por las civilizaciones mayas y aztecas y el enorme complejo inca de Machu Picchu. Todas presentan características similares. Adicionalmente, la perfección de las pirámides indica que estos pueblos debieron tener un conocimiento profundo de geometría, aritmética y estática. Los romanos introducen soluciones novedosas en las construcciones. Si bien usaron con profusión la solución de la columna y el dintel, en muchas de sus construcciones emplearon como elemento innovador el arco de medio punto, que permitía aumentar la luz entre las columnas de las construcciones. Los romanos avanzaron en el conocimiento de la estática. Lograron distribuir las fuerzas estructurales de tal manera que pudieron aumentar la distancia entre columnas y de esta manera la elegancia en sus construcciones. Coliseos, puentes, arcos de triunfo, acueductos, entre otros, esparcidos por toda Europa, reflejan el dominio que alcanzaron los romanos en el arte de la construcción. Parece claro hasta aquí que las primeras manifestaciones de la ingeniería se producen a través de la ingeniería civil. Es apenas obvio la necesidad de un espacio para vivir con comodidad, con seguridad y en comunidad. Esto conduce a la construcción de casas, templos, construcciones comunitarias, entre otras. Las otras necesidades van descubriéndose también, pero no dejan las mismas huellas que las construcciones civiles. Nuestro planeta está formado por 3/4 partes de agua y una de tierra firme. Es lógico pensar que una de las primeras formas de transporte fue la marítima. Aunque los antiguos no conocían las leyes de la flotación, sí conocían de algunos cuerpos que flotaban en el agua y estos podían soportar peso encima. Así, desde el comienzo de la historia de la humanidad, hubo constructores de barcos que desarrollaron una incipiente ingeniería naval, cuyos principios básicos no variaron mucho durante siglos. Los egipcios transportaron por el Nilo en naves de vela los bloques de piedra que usaron en la construcción de sus monumentos. Los primitivos barcos fueron impulsados por remos y por velas, lo que muestra el aprovechamiento de la energía eólica por nuestros antepasados. También se aprecian vestigios de una primitiva ingeniería mecánica. En la época de los romanos ya se conocían algunos mecanismos a base de engrajes, poleas, tornillos, etc., como las norias de aguas usadas para el riego. Sin embargo, no puede hablarse de un desarrollo similar, ni mucho menos al de la ingeniería civil. La invasión de los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano es un hito en el avance de la humanidad, especialmente en la del occidente. Hubo un estancamiento que se prolongó durante muchos siglos, no hay adelantos notables que mencionar.
El conocimiento se refugió en los monasterios esperando mejores tiempos para florecer. Hubo un marcado retroceso. No hay nada especial que decir sobre las otras ramas de la ingeniería. Habrá que esperar hasta el Renacimiento, cuando fluyen muchos factores que permiten un avance significativo en el desarrollo de la humanidad. No tanto en aspectos tecnológicos nuevos, sino en la preparación a lo que se llamaría más tarde la primera revolución industrial. En 1712, Thomas Newcomen construyó una bomba impulsada por vapor que se utilizó profusamente en las minas inglesas de carbón para sacar el agua que constantemente la inundaba. Para construir esta bomba hubo necesidad de resolver algunos problemas técnicos cuya solución solamente fue posible con los conocimientos generados en su tiempo. Con este artefacto termina en la práctica la época renacentista, que más que por sus logros concretos se destacó por el cambio de actitud en la gente, por la preparación del ambiente para el éxito de lo que venía y por el papel incipiente que la ciencia desempeñaba respecto a la tecnología. Ya se implementaban usando principios científicos en el diseño de soluciones tecnológicas. Hubo un cambio radical si se tiene en cuenta que una gran parte de estos logros obtenidos hasta el momento eran fruto más de la experimentación que de la aplicación de bases científicas. El periodo conocido como la primera revolución industrial abarca el lapso comprendido entre el año 1750 y 1900, y su característica básica la constituye el surgimiento de nuevas fuentes de energía, el vapor, la electricidad y el petróleo. James Watt vio un diseño de la bomba de Newcomen y le introdujo algunas modificaciones que hacían más eficiente el ciclo de conversión de la fuerza de vapor en trabajo mecánico. La modificación esencial fue mantener el cilindro muy caliente y el condensador frío. Con esto se lograba una gran eficiencia en el ciclo de conversión de energía. Esta primera máquina sufrió numerosas modificaciones a medida que se incorporaban a las industrias. En Inglaterra fue la fuente principal de potencia que usaron las industrias debido a la abundancia de carbón en la isla y a lo avanzado de su industria minera. Otras fuentes de energía tradicionales, como las de los molinos de viento, intentaron resistirse al avinimiento del vapor, introduciendo mejoras tecnológicas en sus mecanismos para hacer más eficiente la producción de energía basada en el viento, aunque esto permitió alargarse su vida útil. A mediados del siglo XIX eran muy pocos los molinos que seguían funcionando en la mayor parte de Europa. Con base en los trabajos científicos fue posible generar energía eléctrica por conversión de energía mecánica. La revolución industrial había dado la luz a una de las ingenierías que iban a cambiar la forma de vivir sobre la Tierra, la ingeniería eléctrica. La primera aplicación de esta fuente de energía fue la iluminación de los hogares y de los lugares públicos. Para ello fue necesario diseñar una luminaria adecuada, de bajo costo y de fácil de usar. La historia reconoce a Thomas Alva Edison como uno de los ingenieros más prolíficos, con mayor número de patentes, al que se le reconocen, entre otros inventos, el de la bombilla incandescente y el del fonógrafo, así como algunos dispositivos predecesores del cine. Mejoró la durabilidad del teléfono y desarrolló baterías para el almacenamiento de la energía. Construyó su propio laboratorio de investigación, esbozando el camino de muchas grandes empresas del sector. Graham Bell inventó el teléfono, Marconi inició las primeras transmisiones inalámbricas y las calles de las principales ciudades europeas y americanas se llenaron con los tranvías impulsados por la energía eléctrica y recorridas subterráneamente por los sistemas metro. La ingeniería eléctrica empezaba a caminar con el pie correcto. La tercera fuente de energía que ayudó a fortalecer la revolución industrial fue la derivada del uso del petróleo. Ni el vapor ni la energía eléctrica eran las fuentes de energía adecuadas para suministrar potencia en circunstancias especiales. El gran conocimiento adquirido sobre las leyes de la termodinámica y el saber que se tenía sobre combustibles derivados del petróleo motivó a la construcción de motores de combustión interna. Los alemanes Nikolaus Otto y Rudolf Diesel pusieron en práctica el trabajo de muchos otros científicos que sentaron las bases científicas para este desarrollo tecnológico. De esta forma indirecta se dio vida a una de las ingenierías, la de petróleos,
que en el siguiente ciclo serían la base tecnológica de las empresas comerciales de mayores ingresos. La necesidad de construir máquinas de todo tipo, derivada de las demandas de una sociedad en continuo desarrollo, dio impulso a varias ingenierías como la metalúrgica y la mecánica. El avance de nuevos procedimientos para producir acero, la posibilidad de usar minerales de hierro contaminados con fósforo a través de procesos de reducción nuevos permitió el acceso a las grandes minas de hierro en Europa. Similarmente, las necesidades de nuevo equipo originaron el desarrollo de máquinas, herramientas como el torno, la fresadora, la prensa hidráulica, movidas por las nuevas fuentes de energía con los niveles de exactitud indispensables para obtener la calidad que la nueva sociedad industrial demandaba. La ingeniería civil, que se había estabilizado durante los últimos siglos, tomó un nuevo impulso con la llegada de nuevos materiales de construcción, explosivos, dinamita y máquinas movidas por las fuerzas del vapor capaces de realizar movimientos de tierra en proporciones inimaginables hasta entonces. La ingeniería naval empleó la fuerza de vapor para mover los nuevos barcos, cada vez más grandes y construidos con nuevos materiales. Ya no se recurría a la madera, sino que los barcos empezaban a fabricarse de hierro y acero. Las técnicas de construcción ya no eran empíricas, sino que basadas en sólidos principios respaldados, tanto por los descubrimientos científicos como por la experiencia ganada a lo largo de muchos siglos. La industria textil se desarrolló debido al impulso que adquirió con la llegada de nuevas fuentes de energía para sus máquinas y a las innovaciones que en materia de maquinaria textil se lograron especialmente en Europa. A mediados del siglo XIX nace en Filadelfia Frederick Taylor, quien se dedicó a estudiar detenidamente las organizaciones de las operaciones realizadas en las nuevas industrias de producción masiva surgidas a raíz de la revolución industrial. De estos estudios se derivan los principios de las modernas técnicas de producción. Sus estudios de tiempos y movimientos demostraron que es posible organizar científicamente el trabajo para mejorar la productividad y disminuir la fatiga basándose en una descomposición de los procesos del trabajo en pequeñas tareas, cada una de las cuales puede optimizarse mediante técnicas e incentivos a los obreros. Esta teoría, el taylorismo, dio origen a lo que hoy denominamos la ingeniería industrial. Las ideas de Taylor le permitieron al mundo occidental resolver el agudo problema social que se planteaba en la época por la baja productividad de los métodos de trabajo tradicionales. Muchas naciones que no usaron este esquema vieron sus sistemas sociales sustituidos por otro socialismo, comunismo, que planteaban soluciones al mismo problema pero con otro enfoque totalmente distinto. Finalmente, hay que destacar el enorme paso hacia adelante que dio la ingeniería química. Durante la Edad Media había tenido gran impulso la alquimia, y aunque no puede afirmarse que se estuviera trabajando científicamente, la experimentación llevada a cabo en búsqueda de los procesos de transformación de los metales en oro produjo una serie de beneficios secundarios que imperceptiblemente sirvieron para generar interés en el área de conocimiento. En el siglo XIX se descubrió el proceso industrial para fabricar el ácido sulfúrico, elemento indispensable en la obtención industrial de muchos metales. También se desarrollaron procesos para obtener dinamita, nitroglicerina y otros explosivos que permitieron un avance significativo en algunas áreas de la ingeniería civil. Presionada por la demanda de textiles, la industria química descubrió métodos eficientes para el blanqueo del algodón y se resolvieron algunos problemas de química orgánica que condujeron a la fabricación artesanal de las primeras materias plásticas y de fibras sintéticas, como el rayón. Se tuvo que esperar hasta el siglo XX para que estos productos lograran salir masivamente al mercado mundial. Al mismo tiempo, la ingeniería química fortaleció su presencia en el área de los productos farmacéuticos, campo en el que no se había obtenido un avance significativo desde la Edad Media. En resumen, la revolución industrial contribuyó enormemente al desarrollo de casi todas las ingenierías, generando las condiciones necesarias para que tecnología y ciencia avanzaran en forma mancomunada y produjeran los efectos espectaculares en el siglo XX. El desarrollo de la ingeniería a lo largo del siglo XX ha sido espectacular debido primordialmente a que la ciencia recuperó su posición ante la tecnología.
Primero se avanza en el campo de la ciencia y luego se aplican dichos principios en la solución de los problemas de tipo tecnológico que preocupan a la sociedad. Solamente de esta forma se pueden lograr avances verdaderamente significativos. Puede afirmarse que en los últimos 50 años se han logrado más desarrollos tecnológicos que en toda la anterior historia de la humanidad. En esta primera parte del siglo XX se popularizó la radio comercial y se inventó la televisión, aunque solamente en la segunda mitad del siglo se convirtió en realidad actual. Explota la primera bomba atómica. Más tarde aparecerían serios problemas derivados del manejo de los residuos nucleares y de la contaminación ambiental que impidieron su uso extensivo. Con esta explosión nace la ingeniería nuclear. Aparece la electrónica, hija de la electricidad, diferenciándose de esta en que maneja pequeñas corrientes y altísimas frecuencias y se dedica especialmente al control y a las comunicaciones. La segunda mitad del siglo XX está marcada por la exploración espacial. Gran parte de los adelantos que hoy nos parecen tan naturales se derivan de la comercialización de los logros científicos alcanzados a través de la investigación espacial. La ingeniería aeroespacial nació como resultado a los múltiples problemas que resultan de las nuevas condiciones de transporte impuestas por los viajes fuera del espacio terrestre. La ingeniería de sistemas aparece y se confirma como una de las áreas del conocimiento de mayor auge y con una enorme repercusión en nuestras vidas. El computador, cuyos orígenes pueden rastrearse en los estudios y desarrollos de Pascal y muchos otros, han experimentado cambios desde las enormes máquinas de la década del 50 hasta las diminutas pero potentes máquinas personales que usamos hoy. La otra tecnología de punta en los momentos actuales son las comunicaciones. En realidad, es la tecnología que ha revolucionado el mundo. Comunicación al instante y en el sitio en que se encuentre la persona están cambiando radicalmente nuestro comportamiento. La disponibilidad de procesos automáticos controlados por computador y de robots industriales han dado lugar a nuevas y mejores técnicas de producción y a menor costo, satisfaciendo a una masa de consumidores en el ámbito mundial que exigen cada vez mayor calidad en los productos. Hay que destacar los enormes adelantos que la ciencia y la ingeniería unidas han alcanzado en el área de la salud. De esta unión nace la bioingeniería, que aplica los principios de la ingeniería a las áreas de la medicina y de la biología. La última década del siglo XX será conocida como el inicio de la era de la información, recurso estratégico de la aldea global, Internet y la web, las dos palabras más pronunciadas en este final de siglo, pero que están cambiando vertiginosamente nuestra forma de vida. La diseminación de la información, los negocios electrónicos, la educación virtual, el entretenimiento en línea, etcétera, forman parte de esta revolución acelerada cuyas consecuencias no han sido precisadas aún, pero que marcan un aumento en el distanciamiento entre lo que tienen y lo que no tienen. Lamentablemente, todos estos adelantos no han liberado al mundo de los 5 males que acechan: hambre, violencia, drogas, explosión de la población y contaminación. Será necesario dedicar enormes cantidades de dinero, esfuerzo y conocimiento para que verdaderamente la tecnología sea la salvación y no la condena de la humanidad. Información tomada del libro de Pablo Gretz, Introducción a la Ingeniería, un enfoque a través del diseño. Muchas gracias por su atención.